Bueno, vamos a sacudir el polvo de todo esto. Vamos a ver si regresamos. Estamos sacudiendo el polvo al micrófono, sacudiendo el polvo a la consola. Estamos prendiendo las cámaras y regresando a nuestro canal de YouTube después de estar bastante tiempo afuera. Yo creo que llevamos más de un mes que no hemos sentado a grabar videos ni nada por el estilo. Hemos estado envueltos nuestras cosas personales, seculares. Estamos trabajando algo más detrás de las cámaras que queremos ofrecerle a ustedes, o estamos envueltos en una cosa y otra, y eso no nos ha dado pues el tiempo para sentarnos aquí a grabar y hablar con ustedes. Hemos estado en la iglesia, los hermanos han estado, quizás usted ha podido ver los cultos y todo eso. Sin embargo, sentarnos aquí a hablar con ustedes, pues no lo hemos hecho. Y pues estaba en la oficina hoy trabajando en una cosa y otra y meditando en ciertas cosas que estaba hablando con mi esposa este fin de semana, y estábamos hablando y decidí sacudirme y sentarme detrás de la cámara de nuevo, o al frente de la cámara de nuevo, y poder hablar con ustedes. Así que hoy no hay introducción, hoy no hay nada, hoy estamos de regreso a como éramos antes, y solamente quiero hablar con ustedes. A los que son de la familia de YouTube, que vieron la notificación de que había un video nuevo y se sentaron, gracias por estar con nosotros. Si usted está viendo este video y no se ha suscrito al canal, le pregunto por qué. Únase a la familia y continuaremos promoviendo el evangelio y hablando las cosas como está escrita por la palabra, utilizando el fundamento bíblico como el punto de conversación. Así que les saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros. Estaba hablando con mi esposa ciertas cosas este fin de semana. Estuvimos viajando a Rochester, Nueva York, y allí estuvimos pasando tiempo con nuestros hermanos de Rochester, y tuvimos tiempo, 3 horas y media en el carro, ir y venir, y tuvimos tiempo para hablar de bastantes cosas y cosas que yo tenía en mi corazón y que tenía que sacar y hablar con alguien. Y hablé con mi esposa y ella me dio su opinión de ciertas cosas y estuvimos discutiendo ciertas cosas. Después estuve hablando con varones de Dios allá en Rochester, y estuvimos hablando después del culto, y eh, me vino una palabra a la mente, la cual yo creo que es necesaria hoy en día, y quisiera compartirlo con ustedes. Y si usted le puede sacar bendición a esto, pues bien. Mire esto, la Biblia dice, el libro de Amós, el capítulo 5, escuche muy bien esto. Amós capítulo 5, versículo 10, dice: ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que habla lo recto abominaron. Mire cómo dice esta versión de ese mismo versículo. Ellos odian en la puerta al que reprende, y aborrecen al que habla con integridad. Y yo quiero decirle algo, amado hermano. Yo creo que hoy en día, si hay algo que se está desapareciendo y algo que hace falta hoy en día en la iglesia del Señor, es la integridad. Y en los días de hoy, yo considero que nosotros necesitamos regresar a ser personas íntegros, y que nuestra forma de ser tenga que ver con lo que es la integridad de todo el mundo. Nadie es perfecto en esta vida, yo lo sé que nadie es perfecto, todos cometemos errores, todos cometemos situaciones que podemos encontrarnos incorrectos. Pero yo creo que lo importante es cómo la gente reacciona después de lo que ocurre. Eh, Nosotros estábamos en Rochester, como yo dije, y el predicador estaba hablando unas cosas que para mí son muy interesantes. El predicador, el hermano Negrón Díaz, decía eh, que lo que hacía David, un hombre conforme al corazón de Dios, no era que no cometió errores, sino que era que no le gustaba, detestaba lo que hacía, se humillaba cuando hacía las cosas,
Y lamentablemente esto yo creo que carece hoy en día en la iglesia. Yo he estado meditando en esto. Yo llevo unos años, amados hermanos, que he estado tranquilo en la iglesia. Desde que empezó a pasar el COVID, nosotros pues nos quedamos como todo el mundo sentados en nuestras casas, en nuestras iglesias locales. No se ha estado saliendo mucho, hemos estado envueltos y entre una cosa y otra pues se acabó el COVID y nosotros nos hemos quedado como si estuviéramos en casa. Nosotros tuvimos personas que se fueron de la iglesia, gente que salieron o para otras iglesias o se apartaron o lo que sea. Tenemos gente nueva y hemos entrado a una etapa, me voy a acomodar porque quiero hablar con ustedes tranquilo, cómodo. Entramos en una etapa de como si estuviéramos volviendo a levantar la iglesia, como si estuviéramos volviendo a levantar obra, enseñando. Tenemos hermanos nuevos y estamos enseñando y todas estas cosas. Y yo he estado viendo bastante el comportamiento alrededor de los hermanos de la iglesia y de la gente de afuera y estamos padeciendo de una integridad hoy en día. Mira, amado hermano, la gente hoy en día se va de la iglesia y se deciden ir para otra iglesia y hoy no se quiere sentar a hablar con el pastor para discutir ciertos puntos. Pastores en otras iglesias reciben hermanos, no se llama al pastor para ver si ha habido algún problema. Los hermanos hoy en día tienen problemas en la iglesia y prefieren evitar el encontrarse el uno con los otros que sentarse a hablar y arreglar los ciertos asuntos. Estamos perdiendo el carácter de lo que es el hombre y la mujer de Dios. Y hablamos lengua, danzamos, brincamos, predicamos, hacemos tantas cosas y hoy en día tenemos tantas cosas y sin embargo lo que se supone que sea necesario para la armonía y para el crecimiento del evangelio, eso no se hace. Y yo le voy a decir algo. Si yo no estoy de acuerdo con una persona por algo personal o lo que sea, eso se entiende. Pero hoy en día tenemos un descontrol en la iglesia del Señor que tenemos que llevarlo a su lugar. Eh, David y Saúl eran dos hombres que eran reyes y tenían bastantes cosas en común, créalo o no. Ambos eran los menores de sus casas, quizás despreciados por otros. Ambos entraron a ser rey casi a la misma edad y ambos casi reinaron al mismo tiempo. Tenían una similitud entre las formas que ellos eran. Lo que los separaba a ellos era su carácter. Y yo le voy a decir algo. Las cosas no se pueden excusar, lo que está mal, lo que es pecado y lo que se tiene que señalar se señala. David no fue un hombre perfecto. David tuvo escándalos. David tuvo problemas en su familia. David tuvo un reinado lleno de situaciones difíciles. Y sin embargo, Dios le decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Si yo comparo moral y carácter, yo creo que podemos ver en las decisiones que tomó David que hubieron momentos en donde donde le faltó la moral. Tomó decisiones de acostarse con una mujer que no era de él. Después intentó de al esposo de aquella mujer para quedarse con ella o en realidad intentó de tapar su pecado, trayendo a la mujer, primero al esposo para ver si el esposo se acostaba con su esposa en tiempo de guerra. Cuando él no reaccionó, planificó quitarle la vida. Tenía unas manos sangrientas. eh, Tenía un problema David.
Y sin embargo, el Señor nunca habló de quitarlo. La forma en la cual él se arrepentía y la forma en la cual él se comportaba después que cometía sus errores, aparentemente fueron suficientes para que el Señor pues aceptara entonces el arrepentimiento de David y lo mantuviera como rey. No era una razón para que él pecara, sino que él pues se apartaba de su pecado y continuaba. Sin embargo, Saúl era un hombre el cual tenía unos problemas en su carácter, pero no tenía problemas en la moral. La casa de Saúl no tenía escándalos, no habían hijos de Saúl que estaban intentando de usurpar el reinado. Él no tenía escándalos como los que tuvo David y sin embargo demuestra ser un hombre el cual tenía un problema en su carácter, tenía una falta de integridad. Cuando Samuel vino a corregirlo, a él le preocupaba más lo que la gente decía y dijo, está bien, no hay problema, sal conmigo para que el pueblo vea. Era más preocupante para él lo que se veía y lo que él consideraba de él que lo que tenía que ver lo que es un carácter. Puso la mano donde se supone que no pusiera y hizo cosas que se supone que no hiciera porque él consideraba que podía hacerlo. Y yo creo que esto cogió entonces y podemos ver y comparar que tenemos a un David el cual tiene problemas de carácter, de morar y sin embargo no tiene problemas de carácter. Pero tenemos entonces a un Saúl que demuestra que no tiene problemas en la moral, pero tiene problemas en el carácter. Y yo creo que los resultados fueron bastante fuertes. Saúl fue quitado, Saúl fue movido, David no pudo construirle templo a Jehová. Mas sin embargo el Señor dijo, yo quiero restaurar el tabernáculo de David. Necesitamos carácter e integridad en nuestros hombres y nuestras mujeres de Dios. Necesitamos preocuparnos que la integridad sea esencial en las cosas que se utilicen hoy en día en el ministerio. Yo le voy a decir algo, amados hermanos. Yo personalmente he decidido, yo hablaba con mi esposa y yo decía, yo no voy a permitir que nadie más corra y determine narrar mi historia. Cuando yo digo narrar mi historia es que yo no voy a permitir que nadie más sean los que determinen qué es lo que se va a decir del hermano Jason. Hemos permitido y guardado silencio por tanto tiempo y hemos visto que la gente decide qué quieren decir y qué quieren hacer y cada uno corre su propio lado de la historia. Mi papá a mí me enseñó a guardar silencio. Cuando mi papá se murió, se llevó con él, como digo yo, el secreto de mucha gente. Y mucha gente por ahí hoy andan como si fueran gente que no se deben señalar y no se pueden señalar. Pero yo creo que mucha gente están cómodos ahora porque el que los podía señalar ya no está. Y se creen que son gente que no han cometido errores. Pero lamentablemente para ellos, es que usted no puede comportarse como que no cometió errores porque el hermano Pedro ya no está. Usted sabe lo que se hizo y usted sabe lo que se ha hecho. Y aunque uno se restaura y uno se levanta, es mejor que no se comporta. Y no se comporte uno como si de verdad nunca ha cometido errores. El viejo mío no era uno de que le gustaba compartir las cosas. Los errores que hacían la gente, eh, mi papá era de las personas que creía en la restauración y restauró a muchas personas. Vio muchas personas que cometieron errores y le dio oportunidades.
Eh, hubieron gente que él dijo, yo jamás voy a trabajar con ellos, y después trabajó con ellos. Y después esas mismas personas le hicieron quedar mal, pero ese no es el punto. El punto es de que si algo él mostró fue la capacidad de guardar silencio. Se hicieron falsas acusaciones y él guardó silencio. Él dejaba que Dios fuera el que hiciera justicia. Y por mucho tiempo, pues yo he adoptado ese pensamiento y he guardado silencio. Y he escuchado las cosas que se dicen y a veces las cosas que se hablan y el comportamiento que se tiene. Y yo he mirado para el lado. Sin embargo, yo creo que ya llegó el momento en donde tenemos que llamar a cateo a la gente. Y tenemos que empezar a decirle, este no es un comportamiento íntegro. Esto no es un comportamiento que podemos hacer. No podemos decir con un lado de la boca de que somos personas de paz y somos personas de amor y nuestro comportamiento es diferente. No podemos decir que somos personas que no aguantamos rencores y cuestiones así y nuestro comportamiento es diferente. No, no podemos decirlo. No podemos decir que tenemos un corazón limpio y un corazón puro y nuestro comportamiento es uno diferente. Necesitamos regresar a lo que es la integridad y lo que es lo que se supone que sea. Porque si no, amados hermanos, nos vamos a quedar cortos. Porque de nada vale cuánta gente y cuántas mensajes y cuántas predicaciones hoy en día se hagan y cuántas cosas se quieran hacer. El que conoce el corazón es Dios. Y yo hablaba con mi esposa y yo decía, yo creo que ya es hora de empezar a decir las cosas como son. No hace mucho yo me encontré con un caballero y el caballero me hizo un comentario y yo le dije, no, 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 vamos a hablar las cosas bien. Vamos a decir las cosas bien. En otro día quizá yo me hubiera quedado callado, yo hubiera mirado para el lado. Esta vez yo dije, no, 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 no. Vamos a hablar las cosas bien. Porque si no hablamos las cosas bien, entonces de nada vale la pena. Vamos a hablar la realidad. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que se te ha dicho? Vamos a hablar la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nada, 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 nada. Nada puede levantarse en contra de la verdad. Y yo creo que muchas personas están como dice Amós capítulo 5 versículo 10. Odian en la puerta el que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Y yo creo que esto es muy importante. Tenemos que hablar las cosas como son. Ahora mismo yo le he estado diciendo que yo tengo unas cosas que estoy preparando que no he soltado. Y quizás usted me dice, pastor, ¿por qué no nos dice más o menos lo que viene? Y es que hoy en día no se puede hacer eso, amado hermano. Hoy en día no se puede hacer eso. Hoy en día usted le dice algo a alguien lo que usted está pensando hacer y en cuestión de nada, ya ellos lo hacen primero y después se tiran adelante. Cuando mi papá, que era presidente de la asociación, decidió que no iba a continuar la asociación, él me dijo que si yo quería, y yo le dije, no, 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 yo no estoy para eso. En este momento yo no estoy para eso. Yo creo que la posición de ser pastor de pastores, yo creo que esta posición es una seria. Que hoy en día gente que fracasaron como ovejas ahora son pastores, eso es otra liga. Y que hoy en día gente que fracasaron como obreros y que fracasaron como gente que pertenecían a concilios y asociaciones y a estas cosas y fracasaron como seguidores y ahora ellos son líderes. Que hoy en día la gente estén dispuestos a aceptar mediocridad, pues eso no significa que los estándares de lo que está en la Biblia y de lo que debe ser la integridad del hombre y la mujer de Dios se deben cambiar. Y cuando mi papá me dijo a mí, yo me voy a bajarme por cuestiones de salud, tú eres el vicepresidente, si tú quieres seguir, pues vamos entonces a seguir. Yo le dije, no, no, no.
El Señor a mí todavía no me ha dado a mí dirección para yo ser líder y pastor de pastores. Yo estoy ahora mismito empezando a pastorear y yo no estoy para estar en esa posición. Y yo me acuerdo que unas semanas después o unos días después yo hablé con un pastor, el cual me reservo el nombre, y el pastor me preguntó que por qué yo no continué siendo el presidente. Y yo le dije que yo no tenía interés de ser el presidente de la asociación. Y que si algún día yo quería ser líder de algo, que lo iba a hacer en una forma diferente. Le dije, yo lo haría más como una confraternidad, lo haría más como una confraternidad de iglesias independientes. Yo no creo mucho en concilios y lo que han hecho los concilios hoy en día. Y le conté a este varón, si yo lo hiciera así. Y la realidad fue que en meses después lo que yo conté por mis labios se estaba haciendo en otro lado. Se estaba haciendo. Con la misma actitud y la misma forma que yo le había dicho. Por eso hoy en día uno tiene que estar guardándose y cuidándose y no compartir. El viejo mío siempre me decía, hay que ser como el revólver con un silenciador. Hay que la gente no te escuche en venir. Y ya veo que ese era el consejo de la experiencia. Y hoy en día necesitamos a gente que estén dispuestos a bregar. Que hay diferentes formas y diferentes maneras de trabajar, seguro que sí. Pero yo creo que tenemos que regresar a medirnos por integridad, a medirnos por integridad. Y hay que llamar a cateo a las cosas y a la gente. Y hay que empezar a decir, esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente que dice que Pablo resistió a Pedro porque su comportamiento era digno, digno. Y mire que yo sé que ahora mismo se está chequeando porque estoy monitoreando cómo está todo grabando y sé que la cámara está grabando media rara y he decidido no parar la grabación para que usted por lo menos escuche estas palabras. Porque yo creo que es interesante lo que está ocurriendo hoy. Y nos estamos llamando hombres y mujeres de paz cuando nuestro comportamiento no lo es. Y decimos que de verdad estamos buscando la unidad de la iglesia, pero lo que estamos es buscando la unidad de aquellos que podemos en realidad controlar. ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia dice claramente, ellos odian en la puerta al que reprende. Hoy en día no se quiere escuchar la palabra del Señor. Hoy en día no se quiere escuchar lo que la Biblia dice. Hoy en día se quiere hacer el evangelio y llevar el evangelio a nuestra manera. Y hay veces que hay que decirle a la gente, espérate, brégate con esto y brégate con lo otro. ¿Usted me entiende? Yo he hablado con gente, yo he tenido gente al frente de mí en la iglesia que se han ido a compartir, a pastorear. He tenido gente que han salido de la iglesia a pastorear, que han salido en orden, que salieron bien, que se pueden parar en sus altares y decir, ahí yo me fui en orden. Mire, hermano, yo no quizás estaba de acuerdo con la salida de todos en el tiempo que salieron, pero se hizo todo en orden. Y como se hace todo en orden, eso se respeta. Y sin embargo, hay otros que salieron, que las estipulaciones que se dieron no se siguieron. Y la gente hoy en día dicen, yo salí en orden. Y yo digo, la verdad que es que yo tengo que guardar silencio, porque ¿cómo podemos con la boca decir salimos en orden cuando el liderazgo que está presente sabe que no salió? Pero vuelvo a repetirlo. El viejo se lleva con él las cosas que mucha gente han cometido errores. Y yo por honor a mi viejo pastor, no voy a tratar con cosas que él fuera el que pudiera sacar la cara. No hay alguien que pueda sacar la cara. Pero yo creo, amados hermanos, que nosotros necesitamos la integridad hoy en día. Y necesitamos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no nos hace a nosotros mejores predicadores. El Espíritu Santo nos hace a nosotros mejores hombres. Y yo le digo, amados hermanos, que usted me está escuchando, que usted se preocupe de la integridad. Que cuando usted mire a la cara al hermano que está al lado, a la hermana que está al lado, usted pueda mirarle con claridad. Y usted pueda ser claro con eso. Al que no está de acuerdo, dígale, no estoy de acuerdo con esto, mas sin embargo, vamos a seguir hacia adelante.
No estoy de acuerdo con esto, en esta parte no estamos de acuerdo, pues seguimos hacia adelante. Pero hay que hacer las cosas correctamente. Y hay que buscar entonces que nosotros seamos personas íntegras y que no, el problema no sea, dice, y aborrecen el que habla con integridad. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas. Para muchas cosas, mucha gente me consideran liberal. Y para otras cosas, gente que me consideran a mí entonces un poquito muy estricto en ciertas cosas. Depende en qué bando usted esté. Ahora mismo yo estoy al frente de esta computadora, no tengo corbata, no tengo chaqueta, no tengo nada. Tengo un hoodie puesto porque está bastante frío afuera y estoy aquí tranquilo. Y mucha gente, pues para eso, espérate, cuando uno ministra, uno se viste de ciertas cosas. Para algunas cosas hay gente que consideran que uno es liberal. Pero para otras somos estrictos. Hay ciertas cosas que yo no creo en ellas. Y esa es mi derecho de decir, yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, ¿tú me entiendes? Y eso no significa que yo estoy en contra de todo el mundo. Eso significa que yo tengo una espina dorsal y que yo tengo mis criterios y que yo puedo enseñar y decir. Y si yo considero que si ciertas cosas se practican, se supone que no se practiquen, amado hermano, yo no voy a guardar silencio. Yo voy a tener que entonces decir, esto no conviene o esto no aprovecha para nadie. Pero ahí es cuando yo digo que la gente odia en la puerta al que reprenden. Porque hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Hay fundamentos los cuales no se pueden negociar. Y lo seguiremos enseñando. Y lo seguiremos enseñando. Y si ponerme en esa posición hace que otras personas decidan que no quieren entonces estar siendo rodeados por personas que hablen la palabra del Señor, pues está bien, está muy bien, está muy bien. Cada uno tiene diferentes cosas que puede hacer en el Evangelio. Hay gente que son tremendos en el cantar, hay gente que son tremendos en el predicar, hay otros que son tremendos en lo que es entonces la enseñanza. Y cada uno debe tener la capacidad de trabajarlo en eso. Pero hoy en día la gente se amedrentan los unos de los otros. No quieren que venga alguien a la iglesia que cante mejor que yo. No quieren que venga a la iglesia alguien que predique mejor que yo. Mira, amado hermano, cuando yo invito a un predicador, cuando yo quiero traer un predicador a mi iglesia, yo quiero que sea mejor que yo. Yo prefiero que venga un predicador mejor que yo a enseñarle a la iglesia. Porque cuando yo quiero que alguien venga, yo quiero que alguien venga y le dé a la iglesia, le enseñe, le instruye, le traiga palabra. No estoy buscando a uno que yo considere que yo sea mejor para que la gente los miren a ellos y no los sigan a ellos. Hermanos, nuestra integridad debe ser más grande. Nuestro amor a las cosas del Señor debe ser más grande. Así que si nosotros tenemos problemas, hay que sacudirnos de esas cosas. Hay que sacudirnos de esas cosas y seguir hacia adelante. Y yo estoy hablando de las cosas como yo considero y lo que está en mi corazón. Porque hay personas que lamentablemente pueden venir donde mí y decirme, hermano Jason, mira que si esto, que si lo otro, me gustaría bregar con esto. Y yo le voy a decir, no, varón, no vamos a bregar. Mire, yo hablé con una persona, yo le dije una vez a un hermano, a un compañero en el ministerio, le dije, mira, varón, yo te amo, tú tienes una amistad conmigo, tú y yo tenemos una tremenda amistad y todo lo otro. Y le dije, lamentablemente quiero dejarte saber que tú jamás vas a pisar el altar que yo pastoreo. Y él me dijo, ¿y por qué? Y yo le dije, por la compañía que tú tienes. Yo le digo, porque yo sé lo que tú crees. Y yo sé que tú crees, hasta ahora tú crees como yo. Hasta ahora. Porque desde eso se ha cambiado. Ahora mismo no lo traería yo a mi altar porque no cree igual que yo. Pero en ese momento yo le dije, tú y yo creemos iguales. Sin embargo, la compañía que tú llevas no es la mejor. Cuando digo la compañía es que yo no quiero traerte a mi altar, que tú le ministres con el talento y la unción que tú tienes a la iglesia y después mis hermanos te vean en YouTube envuelto en ciertas cosas que nosotros no consideramos que debemos estar envuelto con gente que se supone que no estemos envueltos, porque la Biblia dice a estos evita. Y yo le dije, esto traería confusión.
Por eso tú y yo seremos personas que tendremos una buena relación, una buena amistad. Yo iba a su iglesia, predicaba, él no era pastor en ese momento y solamente yo iba a la iglesia que él perseveraba, nos predicaba, nos comíamos juntos, todo esto porque yo sé lo que él cree o lo que él creía, yo sé que creíamos en lo mismo. Sin embargo, yo le digo a él, yo no te puedo tener en mi altar porque yo te pongo en el altar y tu presencia en mi altar va a ser de confusión. La gente va a decir entonces, ¿por qué este varón está en este altar y no y está en el otro? En el del liberal o en el esto y lo otro. Yo le dije, eso no conviene, varón, eso no conviene. Y él aceptó lo que yo dije y él dijo, pues está bien el problema, pues está bien el problema. Él lo aceptó y lo entendió. Eso es tener una conversación, hombres íntegros y decir, esta es la razón. Así mismito, mira, hermano, yo hablé con un pastor no hace mucho y él, le dije al pastor, mire, varón, si usted tiene que invitarme a su iglesia para un compromiso local, invíteme para su compromiso local, aunque yo no tenga que predicar, vamos a la iglesia, le respaldamos la iglesia con personas y le respaldamos con ofrenda para sus departamentos misioneros, para el culto que sea. Y yo le dije, ahora, cuando tiene que ver con asuntos conciliares o asuntos de tu organización que ustedes tienen, no me llames, no me invites. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque yo he hablado en este canal de YouTube, he hablado en contra de las decisiones que el líder de esa organización ha tomado. Y yo le dije, mi integridad no me permite sentarme ahí, no porque yo creo que yo voy a ser contaminado, sino porque los predicadores que van a venir, la gente que van a estar en tu iglesia, son gente que saben que yo he hablado de una forma negativa en contra de ese líder. Y van a mirarme y quizá van a decir, adiós, habló en contra del líder, pero aquí está en nuestros cultos. Y yo le dije, para que yo no sea de confusión y para que yo no arrastre a los débiles, porque yo le dije, tú y yo estamos claros, tú y yo estamos claros, pero ¿y qué de los débiles? Y yo le dije, para que yo no sea de confusión y yo no le dañe el culto a alguien, pues mire, dame un favor, no me invita a ese compromiso, invítame a los de tu iglesia, porque tú controlas tu iglesia. Cuando digo tú controlas, tú enseñas, tú instruyes a tu iglesia. Como tú eres el que enseña en tu iglesia, yo le dije, mi integridad no me lo permite. Y él me dijo, no, pero varón, yo no creo que no hay ningún problema, estamos claros. Yo le dije, yo sé que tú y yo estamos claros. Pero ¿qué si el predicador que tú invitaste, que es mano derecha o del líder de esa organización, coge el micrófono y ahora mira y está ahí el que está supuestamente hablando en contra? Y que quede claro que yo no hablo en contra de personas, yo hablo en contra de enseñanzas. Yo le dije, mi integridad no me permite hacer eso. Pero esa conversación se tiene. Y nosotros necesitamos, amados hermanos, necesitamos los unos a los otros a regresar y dejar estas cosas, amados hermanos, que nos tienen y nos separan. Yo he intentado tener conversaciones con mucha gente y han terminado bien, otras no han terminado bien y eso no se puede controlar. Pero sin embargo, hay que ser claro, hay que ser claro. Y le dije a mi esposa y estoy compartiéndolo con todos ustedes, que en estos días hay que hacer las cosas claras. Hay que hacer las cosas claras. Los otros días yo estaba viendo un video de estas personas que atacan a nuestras doctrinas y nuestras creencias. Y yo los escucho para aprender qué es lo que ellos dicen de nosotros para poder contrarrestar lo que ellos enseñan. Y la persona que estaba hablando le habla claramente a un predicador que yo conozco. Ellos no están ahí, pero le está hablando por cámara. Y le está diciendo, ¿por qué tú atacas todas estas cosas y por qué tú no atacas a fulano de tal? Que es de la denominación pentecostal, pero su comportamiento no es. ¿Tú invitarías o tú permitirías que los miembros de tu iglesia fueran a la iglesia o el compromiso de ese varón? ¿Verdad que no? Pero ¿por qué tú no enseñas eso? ¿Por qué siempre se ataca a los demás? ¿Y por qué no se ataca esto? ¿Porque es uno de los pentecostales?
porque es uno de los que cree como tú, porque es uno. Y está llamando a Cateo, como decimos nosotros los puertorriqueños, está llamando a Cateo, a este predicador, a decir, ¿por qué tu integridad y tu carácter no te permite señalar lo que está malo sin importar quién sea? Y eso es una pregunta válida, amado hermano. Válida. Ahora, si el hermano viene y me dice, bueno, yo no lo hice por YouTube, pero yo lo llamé a él personalmente y yo personalmente lo llamé a Cateo, como dice la Biblia, y yo fui donde él y yo tuve palabras con él y lo corregí, y lo próximo es corregirlo, pues entonces el hermano está pasando por los pasos que están correctos. Pero hay que hacer claro con las cosas, amados hermanos. Hay que ser claro y ser íntegros, y necesitamos la integridad. Y este video hoy no es para hablar de esto ni de lo otro. Esto es para decirnos a todos nosotros que en los asuntos con nuestras familias, en los asuntos con nuestros amigos, en los asuntos con nuestros compañeros de trabajo, en los asuntos ministeriales, en los asuntos que tienen que ver con todos nosotros, debe haber el elemento de integridad, de que seamos rectos, de que seamos hombres y mujeres de una sola palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, que cuando las cosas están nebulosas se puedan decir que están nebulosas, que no se diga que hay claridad en donde no hay claridad. Así es que se funciona. Yo tuve una vez en este evangelio a veces se tienen problemas en los negocios del Señor, como uno dice, y yo tuve una diferencia con un pastor. Y en esas diferencias, pues por la paz, yo decidí poner distancia. Yo decidí, pues vamos a hacer algo, por la paz, vamos a poner distancia. Y le hablé con la iglesia y le dije, por ahora nosotros no vamos a confraternizar. Y dije claramente, no hay ningún problema con la doctrina, no hay ningún problema con esto. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que están aconteciendo y no queremos que nadie se incomode. Porque el problema es, amado hermano, que si no se hablan las cosas claras, la gente se incomoda. Cuando yo digo que, ¿por qué se incomodan? Bueno, porque yo cojo el micrófono y yo digo ciertas cosas y la gente dice, eso es para mí. Y el otro coge un micrófono y dice ciertas cosas, eso es una tiradera para mí. Entonces, estamos en ese TNME y yo digo, pues mira, para evitar esas cosas, vamos a distancia y categoría por ahora. Llegó el momento donde me senté con este pastor y yo dije, mira, vamos a hablar. Y hablamos. Él quería hablar, yo quería hablar. Hablamos. Y en ese momento, aunque no estábamos de acuerdo en todo, dijimos, mira, vamos a dejar las cosas que estamos en desacuerdo y vamos a dejarlas para un lado. Y vamos a volver a tener una confraternidad con las iglesias. Eso lo determinamos. Desde esa vez, la iglesia le di la luz verde, porque yo no soy el que invito a los hermanos en la iglesia. Yo tengo coordinadores de compromiso y cuando hay compromisos, el coordinador es el que se encarga de invitar. Yo le digo al coordinador, añádate a fulano de tal a la lista y invítalo a los cultos. Se invitaron a varias campañas y varias situaciones y se invitaron. Y cuando en uno de los cultos, cuando habían un montón de pastores y estaban ahí presentes, yo llamé a ese pastor y le di la parte para que él fuera el representante de los pastores que estaban presentes, para que él saludara en nombre de todos los pastores y representara la forma en la cual yo, como dice el americano, an olive branch, como yo extiendo y digo, vamos, no estamos de acuerdo en todo, sin embargo, estamos de acuerdo en la doctrina, que es lo importante. Y extendí eso. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo decir de un lado de la boca que todo está bien y después del otro comportarme diferente. Hay que ser hombres íntegros. Si estamos bien y vamos hacia adelante. Y pues vamos entonces. Esa es la decisión que se toma. Esa es la decisión que se toma. Después, al pasar los tiempos, las cosas cambian, se ven esto, se ven lo otro, se escuchan de cosas, se escucha esto. Y uno pues entonces dice, pues está bien el problema, vamos a dejar las cosas entonces como estaban. Pero en el momento se supone que si decimos que hay paz, hay paz. Si usted dice que usted arregló con su familia, usted tiene que comportarse como que arregló su familia. Y si hay cosas que usted ha decidido que no va a bregar más nada, sea claro en eso. Vamos a regresar a la integridad en nuestros matrimonios. Vamos a regresar a la integridad en nuestras iglesias. Vamos a regresar a la integridad a nuestros ministerios. Y vamos a regresar nuestra integridad a nuestra vida. Que David tuvo problemas en la moral,
pero sin embargo no tenía problemas en el carácter. Y por ende, el carácter de él lo llevaba a la reconciliación, lo llevaba a la restauración, lo llevaba a todas estas cosas, el cual le trajo retribución, porque cuando él quería hacerle templo al Señor, el Señor le dijo, no me vas a hacer templo. Y sin embargo, después claramente dice, yo restauraré el tabernáculo de David. En otras palabras, esa forma en la cual David adoraba. Este hombre, el cual sí tenía escándalos y tuvo escándalos en la iglesia, tuvo problemas en el pueblo, en su reinado, tuvo problemas entre la familia. Su hijo quiso quitarle, hubo tantos escándalos en la vida de este hombre. Y no es que se excusan, lo que estoy diciendo es que vemos, porque el Señor fue tan y tan grande que nos da una Biblia de hombres ungidos y también nos demuestra los errores de estos hombres para mantener el balance, para que nadie piense que una persona ungida está excepto de hacer errores y cometer errores. El Señor no escondió los errores de los hombres de la Biblia, sino que nos dejó ahí para que nosotros aprendiéramos. Pero vemos entonces a un Saúl que quería crecer el reinado, un Saúl que quería hacer todo, pero tenía un problema en el carácter. Tenía un problema en el carácter. Y el problema en el carácter se ve en los pasos, en las decisiones que se toman. Sin embargo, tenemos a un David entonces que necesita que Dios le perdone, lo restaure. Sin embargo, su corazón era uno. Mira, amado hermano, vamos a tener las cosas claras. Tenga las cosas claras. Usted tiene un familiar que usted considera que no le trae bien estar con él alrededor de él. Sea claro y dígale claramente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La paz entre nosotros va a tener que envolver la distancia. Porque por más que intentamos unirnos, cada vez que nos reunimos a comer, se forma un revolú, se forma una discusión, se forma esto, se forma lo otro. Vamos a amarnos de distancia para mantener la paz. Pero esas cosas se hablan, se dicen, porque si no, se deja la especulación. Se deja la especulación. Y cuando miramos a ver, decimos, yo no aguanto nada, yo no tengo nada en contra de ti. Pero el comportamiento es diferente. Amados hermanos, en el día de hoy yo quizás no vine con mucha profundidad ni de esto ni lo otro. Sin embargo, yo sí vine a decir, necesitamos la integridad. Necesitamos la integridad. Es imposible que yo vaya a lugares y yo tenga que arreglar cosas que otros dijeron que no es cierto, hermano. Eso no es íntegro. Eso no es íntegro. Y si usted me dice, bueno, eso fue lo que se me dijo, como lo que se me dijo yo lo pasé, hermano, usted está siendo parte de una mentira. Porque si usted no sabe la verdad, si usted no ha recibido la verdad de mis labios, pues entonces lo que usted está haciendo es especulando. Y si está especulando, entonces va a cometer errores. Porque ahí usted entonces no es libre para decir la verdad. No, amado hermano. Pero yo me he quedado callado por mucho tiempo. Pero mi esposo y yo hablábamos y yo decía, yo creo que ya es hora. Yo creo que ya es hora de hacer las cosas claras. Cuando fulano te dice, bueno, que sí esto, yo le digo, no, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Vamos a ser gente íntegra. Vamos a ser gente íntegra. Vamos a hablar la verdad como es. Porque si no, se deja la especulación. Así que no le cojo más tiempo. Yo espero que todo este video suba y que salga, pero necesitamos entonces hacer eso. Y al que se necesita perdonar, se perdona. Al que se necesita restaurar, se restaura. Al que hay que poner distancia, se pone distancia. Al que hay que hacer lo que sea, se pone, pero todo se tiene que hacer bajo el nivel de integridad. Hay que ser íntegros y sinceros. Y sinceros. Porque es lo mejor que se hace. No estar hablando ni moviéndonos en aguas nebulosas. No, no, señor. No, señor. Yo soy claro. Y quizás mi claridad incomoda mucho. Y no tengo problema con eso. Eso es parte de. Eso es parte de ser claro. Eso es parte de ser. Lo que sí usted no va a encontrar en mí es. Lo que usted no va a encontrar en mí es la hipocresía. No la va a encontrar. Yo tuve un compromiso el otro día y allí había un predicador el cual yo por mucho tiempo le he puesto distancia y categoría por lo mismo, por la compañía de gente alrededor de esa persona, por ciertas cosas.
Y yo pues lo he mantenido en distancia y todo eso. Nunca he hablado mal, solamente he puesto distancia, me he envuelto mucho, porque lo que veo me ponía muchos signos de interrogación y todo. Y lo vi este fin de semana y hablé con él. Y hablé con él y lo saludé y sentí el poder de Dios y sentí confirmación del Espíritu y hablamos y tuvimos una conversación, él y yo estuvimos hablando y esto y lo otro y nos quedamos de hablar más después y conocernos un poco mejor y todo y nos despedimos. Y yo fui a la iglesia y yo me acuerdo que yo fui a la iglesia el domingo y yo le dije a la iglesia, hermano, yo tuve un encuentro con un predicador y le dije, para serle sincero, creo que mi comportamiento antes era un comportamiento de prejuicio. Así lo admití con la iglesia y le dije, más sin embargo, cuando yo vine, el Espíritu Santo fue el que entonces me enseñó y me corrigió. Y yo le dije, y yo hablé con el hombre y hablamos y esto y lo otro, porque es que la integridad no me deja a mí decir, no, si yo entonces ahora brego, admito que yo no estaba correcto. Es que si yo había tomado ciertas decisiones por lo que yo veía, ahora estoy tomando decisiones por lo que yo siento. Y he unido los dos y he puesto el balance. Y en el momento que yo vea cosas que no están correctas, si tengo una confianza con este predicador, pues entonces tengo la capacidad de llamar y decirle, varón, esto no conviene. Mas sin embargo, mire lo que es tener la capacidad de decir, mala mía, yo creo que yo me dejé llevar por ciertas cosas. Y no solamente lo dije callado, no solamente lo dije callado, se lo dije a la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser hombres de integridad. Eso es todo. Te dejo. Solamente una descarga de mi corazón. Solamente dejándote saber lo que yo creo que es necesario. Yo espero que esto se aplique a toda parte de tu vida. No acepte la falta de integridad de nadie. Es necesario que las cosas sean claras. Es necesario que seamos hombres y mujeres íntegros. Es la verdad la que nos hace libres. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por soportarme. Estoy un poco medio enfermo, medio tapado y esto y lo otro, pero quería sacar el polvo a todo esto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un placer estar contigo en este día. Será hasta la próxima. Dios te guarde.